Cordial saludo, hago este video para sustentar mi trabajo de grado. Mi nombre es Uri Alexandra Meléndez Martínez. Mi asesor es el doctor Jackson Acosta. El trabajo que realicé es una monografía que tiene como nombre Diseño de una propuesta para la divulgación de la estrategia de educación inclusiva en la UDR de Cali de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Estos son los puntos que trabajaremos, que son la introducción, la justificación, la definición del problema, los objetivos, el marco teórico, los aspectos metodológicos, los resultados, la discusión, las conclusiones y recomendaciones y las referencias bibliográficas. La justificación. La Escuela de las Ciencias de la Educación, ESEDUD, a la cual pertenece la especialización Educación Superior a Distancia, cuenta con una línea de investigación en visibilidad, gestión del conocimiento y educación inclusiva, lo cual la hace pertinente para la monografía que les voy a explicar a continuación. En la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP se realiza un proceso de caracterización de los estudiantes cuando se matriculan por primera vez. Estos resultados son entregados desde la VISAE a la consejería académica para que en cada una de las sedes pues se hagan los ajustes necesarios y se cierren las brechas de manera adecuada. En la sede de Cali se encontró que hay 16 estudiantes con discapacidad y también 51 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, los cuales pertenecen al programa de generación E. Por lo tanto, se hace pertinente la monografía, ya que es conveniente hacer los esfuerzos necesarios para apoyar la retención y permanencia estudiantil de estos estudiantes. También ayudaría a realizar los ajustes razonables acorde a las necesidades de esta población y permitirá la realización de una propuesta para la divulgación de la estrategia en educación inclusiva. Y también va a facilitar la creación de una guía para la atención de las personas que presenten condiciones diversas. Por lo tanto, la definición del problema está alrededor de estos estudiantes que tienen necesidades y características diferenciales y de que hay que realizar ajustes razonables, pero los cuales no están siendo realizados de una manera adecuada. Además que falta diseñar programas con contenidos incluyentes y tener tutores, pues, que estén capacitados, ya que la mayor parte de las veces no sabe que tienen ni siquiera estudiantes con discapacidad porque la modalidad es virtual y tampoco saben cómo generar la atención adecuada. El objetivo general es realizar un análisis documental para poder diseñar una propuesta que permita la divulgación de la estrategia de educación inclusiva en la UDR de Cali de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, con la identificación de los conceptos de educación inclusiva en las instituciones de educación superior. Los objetivos que son, pues, indagar los conceptos de educación inclusiva, discapacidad, diversidad de género, diversidad étnica, cultural, lingüística y de vulnerabilidad en Colombia y en los países hispanoamericanos. Una vez se haga esta indagación, se va a categorizar la información recolectada y luego se hará el análisis de las investigaciones más representativas sobre educación inclusiva en Colombia e Hispanoamérica y su aplicación en las instituciones de educación superior. La Universidad Nacional Abierta de Distancia se fundamentó en un marco axiológico encuadrado en la solidaridad, el desarrollo regional y la autogestión comunitaria a través del desarrollo de unos criterios de actuación para potencializar las oportunidades regionales y la educación para todos y todas, estructurado en el proyecto académico pedagógico solidario PAPS. El marco ideológico de la UNAP tiene sus raíces en los principios de compromiso y emprendimiento social, en el respeto por la diversidad cultural, la proyección de lo local a lo global y en la formación de seres humanos con capacidades y competencias para fortalecer los diversos sistemas sociales y generar nuevas posibilidades de calidad de vida para sus comunidades. Las fuerzas directoras de este marco están dentro del Plan de Desarrollo Institucional en el eje de inclusión y permanencia 3.0 y la naturaleza de estas fuerzas son sociales, tecnológicas, ecológicas, políticas y de valores, pues se centran en el desarrollo del estudiante. En la Constitución Política de Colombia, según el artículo 66, se debe garantizar la educación para todos y todas. Por lo tanto, es un derecho fundamental de todo colombiano. Dentro del Plan de Desarrollo 2015-2019, UNAD, Innovación y Excelencia Educativa para Todos, se determina la visión de la institución, estableciendo la ruta a seguir con el objetivo de lograr la excelencia en el establecimiento. Igualmente, el Ministerio de Educación de Colombia plantea como estrategia central la educación inclusiva, la cual permitirá tener un modelo educativo abierto que tenga en cuenta la diversidad del ser humano y de la vida.
Marco conceptual. El marco conceptual revisó desde lo teórico los conceptos emitidos de las siguientes palabras claves: educación inclusiva, vulnerabilidad, discapacidad, diversidad de género y diversidad étnico-cultural. A cada una de estas palabras se requirieron varias fuentes. Por ejemplo, en educación inclusiva se trajo el decreto 1421 del 2017 del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y Protección Social, la ley estatutaria 1618, y también los estudios de autores como Ayscough, Dixon, Goldrich, West, en su artículo promoviendo la equidad en la educación, y también de Calderón y Habeger en su trabajo Educación Inclusiva, Handicap e Inclusión, una lucha familiar contra una escuela excluyente. En el tema de vulnerabilidad también se trajo los conceptos del Ministerio de Educación, en el programa de Generación E del Congreso de la República, en la Ley 1448 del 2011, Pizarro Hofer en el estudio de la vulnerabilidad social y sus desafíos, una mirada desde América Latina, el de Uso en su estudio Vulnerabilidad Social, nociones e implicaciones de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI, Wilfred Strauss en su artículo Nuevas miradas al territorio y la seguridad, la pobreza y la adaptación al cambio climático. En el concepto de discapacidad se trajo los conceptos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Promoción Social 2018, del Consejo Nacional de Política Económica y Social 2013, en su documento COMPEX 166 del 2013, el artículo de Padilla Muñoz, Discapacidad, Contexto, Concepto y Modelos, y el estudio de Díaz Ferreira 2010 en su artículo Desde la discapacidad hacia la diversidad funcional. En el concepto de diversidad de género se trajeron los conceptos del Ministerio de Educación en el 2013 en el documento Enfoque de Identidades de Género para los lineamientos políticos de la educación superior inclusiva. También el estudio que realizó Nax y Marret, Multiculturalismos y Género, el artículo de Walsh, La crisis de la heterosexualidad, el estudio de Rodríguez, Género y cultura escolar, y por último el artículo de Calvo García y Picasso Gutiérrez, La diversidad de género en la escuela pública y la exclusión que produce el binarismo. En cuanto a la diversidad étnico-cultural y lingüística, se tomaron fuentes como la Constitución Política de Colombia, el artículo 1, el Ministerio de Educación, enfoque de educación inclusiva, la actualización pedagógica de los educadores, la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO en el 2010 y el artículo de Ayora Esteban, Diversidad Lingüística y Cultural en un ámbito educativo de lenguas en contacto. Aspectos metodológicos. Se determina que el método que se va a utilizar para realizar el diagnóstico es el paradigma cualitativo, y la pretensión del paradigma es comprender la realidad social concibiendo la misma como un resultado de un proceso histórico considerado desde la lógica y sentir de sus protagonistas, siendo la realidad una construcción donde se necesita el sujeto que es contextualizado, de manera que el conocimiento es una construcción que se comparte a partir de la relación del investigador y del objeto investigado. Las representaciones sociales permiten a los sujetos decodificar, interpretar y actuar en uno u otro sentido respecto a la realidad en la cual están inscritos. El enfoque de la investigación es el enfoque de la investigación, es el cualitativo, que se basa en una rigurosa descripción de las situaciones, la cual debe garantizar la máxima intersubjetividad en la captación de la realidad compleja. El tipo de investigación es exploratoria y las técnicas de investigación llevan el rigor científico y ético de manera que se respeten todos los elementos esenciales de la investigación. El instrumento de recolección, según Alfonso, citado por Espinosa y Rincón en el 2006, para hacer una investigación se requiere recorrer una serie de pasos. Y estos pasos son los siguientes. Primero, seleccionar y delimitar el tema. Segundo, hacer acopio de la información o fuente de información. Tercero, organizar los datos y elaborar un esquema conceptual del tema. El cuarto, el análisis de los datos y organización de la monografía. Y finalmente, el quinto y último, la redacción de la monografía y la sustentación final.
Las herramientas a utilizar para realizar el acopio de la información serán el repositorio y la hemeroteca de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y los motores de búsqueda académicos son SCielo, Redalytics, Dialnet, Google Académico, eBooks y ProQuest. La población y la muestra son todas las investigaciones y leyes sobre educación inclusiva, y la muestra por conveniencia son los 45 artículos y leyes seleccionados sobre el tema de educación inclusiva. Los resultados que se encontraron sobre educación inclusiva es que hay una diversidad de conceptos, pero todos con la misma preocupación. Y es la de lograr que los estudiantes que presentan una condición diversa o no funcional sean atendidos educativamente de manera diferencial según sus características y necesidades. Que la evolución de la educación inclusiva en los últimos años ha sido muy beneficiosa, puesto que se ha pasado del concepto de exclusión hasta llegar a la integración y finalmente llegar a la educación inclusiva. Que se hizo necesario que apareciera la educación inclusiva porque realmente no había nada que estuviera orientado a aquellos sujetos que no estaban dentro de la regular normalidad. Y dentro de lo que se encuentra que es muy significativo es el nuevo modelo de diversidad funcional, mirado desde una óptica ya no de la limitación y de la discapacidad, sino de una nueva funcionalidad. Los constructos que se encontraron a nivel social son tan amplios y tan diversos que llevaría a que muchos de los sujetos puedan entrar en varias de estas categorías. Del mismo modo, pues se evidencia la necesidad de que las instituciones de educación superior realicen prácticas para generar retención y permanencia de estos estudiantes. Y también estas prácticas pues, van a promover la permanencia y van a disminuir la deserción. En Colombia no se encuentran muchísimos estudios que hagan referencia a este tema, más bien son situaciones de artículos de años atrás. De todas maneras, es muy rescatable que el Estado colombiano en la última década ha trabajado para el establecimiento de la educación inclusiva mediante la constitución de políticas, leyes, decretos y normas. La educación tiene un solo propósito y es el desarrollo de los hombres. Las personas que acceden a la educación lo que buscan es mejorar su calidad de vida mediante la cualificación de su perfil académico como tal. Aparece el emprendimiento, pero definitivamente lo que más busca la gente es la empleabilidad, y tener el perfil adecuado le va a permitir acceder a esas nuevas vacantes, ¿sí? Cuando entran a la educación superior, pues inmediatamente se pone en marcha todas las dinámicas necesarias para que este estudiante que está caracterizado desde la vulnerabilidad o la discapacidad, pues sea atendido de manera adecuada, de manera que le permita una nueva construcción social a ese sujeto. De todas maneras, prevalece una visión de un mundo enfocado a la normalidad, donde se apega a eternizar la búsqueda de esta. Por eso todavía encontramos prejuicios, estereotipos, discriminación, inclusive a muchos de sus sujetos trabajando por permanecer y perpetuar en estas condiciones, puesto que los programas del gobierno generan tantos beneficios que la verdad hay una resistencia al cambio. Mas se reconoce que en la actualidad hay mucha apertura a los nuevos constructos sociales y que ya las instituciones de educación superior están trabajando para la búsqueda de nuevas estrategias que permitan integrar definitivamente y generar educación inclusiva para estas personas. ¿Qué se busca? Seguir trabajando en el desarrollo integral del ser humano. Se deben generar estrategias para que los riesgos vayan mitigándose, desapareciendo, de manera que no haya tanta gente en condición de vulnerabilidad, y que los esfuerzos del sistema educativo rindan los frutos que se necesitan y ir más desde la conciencia hacia la acción. Por eso, en universidades como la nuestra, donde la modalidad es virtual, pues se necesita realizar los ajustes razonables, actuando con criterios como la equidad, la democracia, modelando protocolos y guías de atención para población diversa, formando a los docentes con nuevas herramientas y fortaleciendo la consejería académica para que se logren los ajustes razonables. Muchas gracias por su atención.